había venido el presidente a la región, primero estuvo en Misiones, donde fueron los gobernadores, y se hizo luego el lanzamiento del Plan Belgrano desde Resistencia. Estuvieron también los gobernadores de Formosa, del Chaco, y los ministros provinciales, hubo invitados especiales, representantes lógicamente de cámara, en una mesa que yo compartí, que estaba Riniewi de la CAME, CAPIMEF, y en mi caso representando a los estacioneros. Esta invitación gentilmente fue del ingeniero Blas Hoyos, que es el representante del Plan Belgrano en Formosa. Sí. Bueno, la primera impresión que tuve fue interesante cuando lo escuché hablar al presidente de la Nación, en vivo y en directo. Cuando terminó, estuvo muy bien. Lo único que voy a hacer una observación. Sí. Cuando terminó, él dijo, crean en ustedes. Eso es lógico, crean en ustedes. Pero me quedó algo. Yo lo quiero con más pasta de líder. Crean en mí, crean en el proyecto, crean en que la nación, todos juntos vamos a lograrlo. Así me hubiese gustado que termine. De todas maneras, lo importante que yo rescato es que lo que estábamos haciendo, esa participación que tuvimos, era justamente entre todos lo podemos hacer. Era como venir a escuchar y al mismo tiempo dar la opinión. A mí me tocó la conversación con el ministro Aranguren, ministro de Energía. O sea, pudo ingresar, conversar en claro, sí, en una mesa que usted nos dijo con Riniewi, de CAPIMEF y CAME, ¿no? Claro, y Werlen, que también del mismo espacio empresario, ¿no es cierto? Bueno, 3 personas con el ministro, mano a mano, en una mesa similar a esta, redonda, así, pequeña, Nación, ¿no? Ministro de Energía de la Nación. Él explicó, expuso cuál era la visión, qué era lo que se esperaba, y lo interesante es que nosotros no fuimos con un reclamo o a pedirle algo, sino a hacer un aporte de lo que nosotros veíamos y que pensábamos que podía ser necesario corregir, mejorar, aportar. Voy a decir lo que me tocó decir a mí. En principio le dije lo que hace al diagnóstico. Este cuerpo, este organismo de la nación no tiene sistema inmunológico. Lo desarmaron a los controles. Lo dejaron sin sistema inmunológico, es decir, los virus, los vicios, como la corrupción, se expandieron. Y entonces lo que se necesita es reforzar lo que existe y mejorar mejorar para que los controles sean eficientes, oportunos, activos. Te diré que le gustó mucho lo que dije, a tal punto que tomó nota, aceptó y tomó nota de esta propuesta. Esto hacía al diagnóstico. Más adelante, tuve oportunidad de hablarle de participábamos, ¿no es cierto?, ambos, con Riniewi y con Werlen. Se habló de los precios del combustible, de la energía, en fin. Y entonces yo le dije de que lo que necesitábamos en Formosa era un plan de producción, un plan generador de trabajo, de riqueza, de producción de bienes y de servicios, y que en tal sentido la propuesta concreta era la de los biocombustibles, que yo ya la dije acá. Y entonces él habló, sí, también están las energías renovables, que lógicamente también es cierto, de que nosotros tenemos un sol maravilloso que nos da posibilidades de generar nuestra propia energía, y todo esto hay que estudiarlo. Pero ¿qué pasa? Le hice mención de que la primer producción que existió en Formosa y en el Chaco fue la de la caña de azúcar, y que al producir etanol con la caña de azúcar, también del bagazo de la caña se tiene el alimento para los animales
Entonces hay una sinergia con la ganadería, pero la ganadería hoy saca terneros de hasta 200 kilos. De esta manera podrían estar los frigoríficos ubicados en Formosa. Entonces imagínate, gente que trabaja en los frigoríficos, que trabaja en los fletes, el animal que se queda en el campo, que va a tener también gente que esté cuidándolo, más oportunidades de trabajo y más oportunidades de servicio, porque estas son industrias, tanto la de etanol como el frigorífico, que se quedan en la zona. Y al mismo tiempo, el biodiesel sale de la semilla del algodón y se complementan porque la caña de azúcar utiliza tierras más bajas, que no son las tierras que utiliza el algodón, que son las mejores, ¿no es cierto? Entonces, esto es indicativo de lo valioso de la reunión. En todo caso, lo que yo saqué como conclusión luego es que estamos en un barco que es la Argentina y todos, el gobernador, los ministros provinciales, de los ministros nacionales, todos tienen que trabajar en pos del objetivo de que las cosas funcionen cada vez mejor. Uno se da cuenta, porque se va enterando, de detalles, de hechos de corrupción en los medicamentos. Leía en el Chaco una sobrefacturación escandalosa. En otros me comentaban que hasta en la cárcel todos los presos cobraban las 200 horas máximas, pero sin trabajar. Entonces, vos decís, ¿pero cómo? ¿Qué clase de corrección se está haciendo cuando se le está enseñando corrupción en lugar de enseñarle valores a quien? Y así, todos hechos que nosotros tenemos que corregir. ¿Y cómo? No haciendo una crítica destructiva, sino una crítica constructiva y con aporte de cómo podemos salir adelante. La palabra concordia, fíjate que hay un pueblo en Entre Ríos que se llama Concordia. La palabra concordia tiene que ver con lo que en aquella oportunidad, cuando nace la Argentina, era valorado como lo más importante. Y actualmente es lo mismo. Cuando yo vengo y después veo las críticas de parte de los funcionarios provinciales, yo pensé, no es lo lógico, porque después de una reunión como esta, donde existe la posibilidad del diálogo constructivo y donde uno escucha pero también aporta, yo esperaba que estén contentos, yo esperaba que digan qué interesante. Por supuesto que nos dolió cuando nos hacía mención de algunos hechos como que tenían que corregirse y que nos dijo Aranguren, yo se lo hice mención al gobernador. ¿Cómo qué? ¿Cuáles serían esos hechos? Está en el diario de hoy la corrección de las tarifas de... Claro, se hizo eso. Claro, se está por hacer, se anunció. Se está por hacer. Eso lo mencionó él como que era algo que... Y bueno, entonces nosotros... Importante, sí. No, nosotros decimos, bueno, está bien, no es echarle toda la culpa a la nación, sino también fijarse a ver qué podemos corregir, lo que nos toca a nosotros, lo que tenemos la responsabilidad. Entonces, con ese panorama, uno viene con optimismo. Y te digo más, a la noche fui a dar una vuelta por la costanera y vi las garzas que pusieron, que son una belleza, y ese paisaje que nos regala la costanera, que nos hace sentir afortunados de que acá en Formosa nosotros tengamos algo que yo no digo, conocí Versalles y digo, es como un gran jardín, es una cosa preciosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar, lo que tenemos a favor, y decirlo, qué bien, felicitaciones a las autoridades que nos brindan la posibilidad de disfrutar de esta belleza. Y al mismo tiempo, pongámonos de acuerdo para ver cómo podemos hacer para producir más, mejor, para salir adelante. Lo que Rinehue planteó, lógicamente, fue de que la competencia que hay
y las oportunidades que existen no muy lejos. Cuando uno va, por ejemplo, a Asunción y entra a un shopping, encuentra negocios de aquí que ya se están instalando allá. ¿Pero por qué? Porque tienen ventajas comparativas. La energía es más barata, un 40% de lo que pagamos acá. Los impuestos, el 20%, por decir más o menos de lo que se paga acá. Y tampoco hay problemas sindicales de esos que llevan a medidas extremas, como estamos viendo en este momento, que ante una paritaria, siempre la huelga, el banco que cierra, y hacen daño a sí mismo y a la sociedad. Eso es lo que yo tengo como conclusión. De toda esta experiencia que se vivió, ¿no? De esto, sí, lo positivo. Es muy importante, ¿no es cierto?, que se establezca ese diálogo tan interesante como el que yo tuve oportunidad de tener y que me dio esperanza, y lo transmito para que aquellos que están en forma negativa con relación a la nación y que tienen además cargos importantes, que recapaciten, porque la forma de conseguirlo no es de conseguir resultados no es con el odio, sino con la concordia. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos con la parte positiva, ¿no? Y en la reflexión también. Bueno, ojalá sea así. Nosotros vimos también de todo, ¿no? Los gobernadores no estaban del todo conformes, todos los del NEA. Hicieron hincapié en la necesidad de una tarifa diferenciada. Al final, desde su punto de vista, no alcanza con que los subsidios en materia energética se le dé más tiempo para que los quiten, en este caso hasta el 2023 a las provincias del NEA. Creen que es necesario profundizar un poco más con algo más especial, más específico para esta zona. Y de lo que escuché, el gobernador dijo, no se licitó desde el 2015 ninguna obra estratégica importante para la provincia. Lo dijo en rueda de prensa delante de todos los gobernadores, ante el mundo, podemos decir, porque se televisó todo. Para los que por ahí dicen que la acá se queja y no en Buenos Aires, no. Después estuvo con el presidente, por supuesto. Ya no alcanzamos a ver esa parte porque volvimos, pero se los vio, se firmaron también algunas intenciones para invertir en el Bañado de la Estrella, pero digo, se lo escuchó de los otros 3 gobernadores, el que más firme estuvo con esa postura, requiriendo más ayuda de Nación, ¿no? Claro, Formosa necesita ayuda, pero también yo digo de que tiene que vender un proyecto productivo como el que yo manifesté en ese momento y que le pareció interesante al ministro. Incluso le dije en un momento, mire ministro, nosotros ahora estamos trabajando para los bancos, esto no viene de ahora, esto viene de la década de Menem Cavallo, ¿no es cierto? Pero la soberanía, las palabras mías fueron estas, la soberanía no es solamente de territorio como las Malvinas, la soberanía es también la soberanía financiera. Y en tal sentido, lo que se hizo en aquel momento fue sacarle ese blindaje financiero que tenía la Argentina, esos traidores a la patria, dije en algún momento, que hicieron para beneficiar a los amigos, a los amigotes, a los que estaban con ellos, pero perjudicando a toda la sociedad. Y le mencioné algo a Aranguren, le dije, el Estado tiene que actuar más y para eso necesita de una palanca que es el crédito. Les tiene que estar la oportunidad y en eso es lo que yo estimo que tiene que estar trabajando todo el equipo de planeamiento de la provincia con el gobernador a la cabeza, para que lo que nos den no sean subsidios, sino créditos como para que nosotros no necesitemos tanto de la nación, sino que nosotros aportemos a la nación. ¿Cómo? Con una provincia pujante, poderosa, productiva, que produzca empleo, riqueza, servicios, que nos enorgullezcamos no solo de la costanera, sino también de cómo la provincia cambia y se hace una provincia poderosa desde el punto de vista económico.